Así se prepara la mejor ensalada en minutos. Bueno, vea, hoy le traigo una receta que lo va a dejar encantado. Arranquemos con lo primero, la lechuga batavia. Aquí hay que ponerle cariño porque de la limpieza depende el sabor fresco y sobre todo la salud. Entonces lo que vamos a hacer es lavarla muy bien, hoja por hoja, y ponerla en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. La dejamos reposar unos 10 minuticos y eso la desinfecta de maravilla. Esto no solo es para que quede limpia, sino que además el vinagre ayuda a conservar su crocancia. Seguimos con el pepino europeo. Este lo lavamos muy bien. Le cortamos las puntas y lo vamos a rallar. Pero mire pues, no en trozos grandes, sino en julianas delgaditas, más finitas, casi como hilitos. Eso le da un toque elegante y además hace que se mezcle bien con la zanahoria y la lechuga. El pepino es una maravilla porque es casi puro agua. Ayuda a hidratarnos, a mantener la piel bonita y nos refresca en días calurosos. Ahora vamos con la zanahoria. La pelamos, le quitamos esa cáscara y también la rallamos finita. La zanahoria es el ingrediente que le va a dar color y ese sabor dulzón tan rico. Y no es solo cuestión de sabor, no señor. La zanahoria tiene vitamina A, que es buenísima para la vista, ayuda a la piel y refuerza defensas. Así que vea, cada cucharada de esta ensalada no solo es placer, sino también salud. Pasado ese tiempo, retomamos la lechuga, la escurrimos y si tienes centrifugador de verduras, mejor todavía, porque ahí sí que queda sequita y lista. Cuando ya esté seca, vamos acomodando hoja por hoja y luego la cortamos en tiras finitas, que se vea bonita y que se sienta agradable al masticar. No se quede calladito o calladita, que un comentario suyo alegra más que un tinto caliente en la mañana. A ustedes no me cuesta nada dejar un corazoncito o una ensaladita. Y para nosotros es oro. Hágale pues, comente, comparta y dese me gusta. Ya con todos los vegetales listos nos vamos para la ensaladera. Echamos la lechuga, el pepino y la zanahoria. Revolvemos con calma hasta que todos los ingredientes se integren. Que no quede todo de un lado, sino bien mezcladito, para que cada bocado tenga un poquito de todo. Ve, hágale pues y dele clic aquí en suscribirse, que así no se pierde ninguna de estas recetas tan sabrosas. Todos los días subimos preparaciones fáciles, saludables y hasta sin azúcar, para que cualquiera las disfrute. Ahora sí viene la parte que me encanta, el aderezo. Este es el toque final que amarra todos los sabores. En un recipiente aparte, ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que además de darle un sabor delicioso, es buenísimo para el corazón porque es grasa saludable. Le agregamos una cucharada de miel de abejas, que le da un dulzor natural y aporta energía. Una cucharadita de mostaza, que le mete un saborcito fuerte y balancea lo dulce de la miel. El jugo de un limón, que aparte de refrescar, ayuda a que todo quede más vivo y conserva bien los vegetales. Una pizca de sal y otra pizca de pimienta negra molida para realzar todos esos sabores. Batimos bien, que se integren todos esos sabores hasta que quede una mezcla uniforme y cremosa. Ese aderezo lo pasamos a un recipiente bonito porque también se come con la vista y lo llevamos a la mesa, junto a la ensalada. Servimos la ensalada fresquita y encima le rociamos un poquito de aderezo, no todo de una, porque la idea es que cada quien le ponga el gusto. Así queda mucho más práctico y elegante. Y vea, le voy a decir algo. Esta ensalada es tan versátil que la puede acompañar con un pollo a la plancha, un pescadito al horno o una carne asada. Entonces vamos pues, hágala en casa y verá que le va a gustar a todo el mundo. La receta más fácil y deliciosa de mango. Lo primero que vamos a tener en la mesa es un mango grande, bien maduro. De eso es que apenas uno los toca ya siente el aroma dulcecito que le llena a uno la nariz. Ese mango lo lavamos bien, porque aunque lo vayamos a pelar, siempre es mejor empezar con la fruta limpita. Luego le quitamos la cáscara, y aquí viene un detalle. No lo vamos a cortar en cubos ni en bastones como de costumbre. No, señor. En esta ocasión lo vamos a cortar en láminas delgaditas, que se vean bonitas y delicadas, casi como pétalos. Eso le va a dar una textura diferente y un aspecto elegante a la ensalada. Además, el mango tiene vitaminas A y C, ayuda a subir defensas y hasta le da energía rápida, así que más completo imposible. Le pido el favor, pause el video un momento y déjese sentir en los comentarios. No sea así, un emoji, un corazoncito o hasta una crítica son bienvenidos. A usted no le cuesta nada y para nosotros son un montón. Y si le da me gusta y comparte, mejor todavía. Seguimos con el pepino europeo. Este también lo lavamos bien, cortamos a la mitad a lo largo y después en medias lunas. Mire que para esta receta no le vamos a quitar ni la cáscara ni las semillas, porque ahí es donde está gran parte de la fibra y de los nutrientes que nos ayudan con la digestión. Además, la cáscara aporta ese toquecito crocante que se mezcla muy bien con lo suave del mango. ¿Y qué decir del pepino? Es como morder un vaso de agua fría, refrescante, liviano y buenísimo para hidratarse.
Ve, hágale pues y dele clic aquí en suscribirse, que así no se pierde ninguna de estas recetas tan sabrosas. Todos los días subimos preparaciones fáciles, saludables y hasta sin azúcar, para que cualquiera las disfrute. Ahora preste atención que viene la cebolla roja, también llamada cebolla morada. Esa la pelamos y la cortamos en julianas, bien delgaditas, o como decimos en la cocina, en corte de pluma. Eso hace que no se sienta tan fuerte al comerla, sino que aporte un sabor sabroso y un color que contrasta divino con el mango y el pepino. Y vea, la cebolla no solo es sabor, también es salud. Tiene antioxidantes, ayuda a limpiar la sangre y hasta mejorar la circulación. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Listo, ya con todo picado, nos vamos para la ensaladera. Allí vamos a poner el mango en láminas, el pepino en medias lunas y la cebolla roja en plumas delgadas. Solo con eso ya se ve un espectáculo de colores. El amarillo brillante del mango, el verde del pepino y el morado intenso de la cebolla. Eso es un plato que entra por los ojos antes de llegar al paladar. Y ahora viene la parte mágica, el aderezo. Nada complicado, pero sí lleno de sabor. Directamente sobre los ingredientes en la ensaladera vamos a añadir el jugo de un limón, que le da esa acidez refrescante que equilibra lo dulce del mango. Luego agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que además de darle un brillo lindo y un sabor profundo, es buenísimo para el corazón y para la salud en general. Le seguimos con una cucharada de miel de abejas, que no solo endulza, sino que también suaviza la acidez del limón y le da un contraste espectacular. Terminamos con una pizca de sal y otra de pimienta negra molida, que siempre elevan todos los sabores. Aquí sí no hay secretos. Mezclamos todo con cuidado, con movimientos envolventes para que el mango no se maltrate, pero que cada pedacito de pepino y de cebolla se impregne bien con ese aderezo tan sabroso. Y ahí ya la tenemos, lista. Una ensalada fresca, nutritiva y con un sabor balanceado que alegra hasta el día más caluroso. Ahora, ¿con qué la puede acompañar? Vea, esta ensalada va de maravilla con un filete de pollo a la plancha o con un pescado suave al horno. Déjeme su comentario aquí abajito, porque me encanta leer sus experiencias y tips. Si le gustó esta receta, regáleme un me gusta. Compártala con la familia, con los amigos, porque siempre hay alguien que necesita una idea fresca y saludable para variar la mesa. Y si todavía no está suscrito a este canal, hágale pues, suscríbase, que en Qué Rico Recetas siempre tenemos preparaciones fáciles, sabrosas y hechas con cariño. Haz una ensalada de tomate saludable y deliciosa en minutos. Bueno, vea pues, qué alegría tenerlo aquí en Qué Rico Recetas. Arranquemos entonces con la cebolla roja, también llamada cebolla morada en otras partes, pero aquí nosotros decimos cebolla de huevo roja. Esta cebolla tiene un sabor fuertecito, pero a la vez un dulzor natural, que combinado con los demás ingredientes va a dar un contraste delicioso. Lo primero es pelarla bien y asegurarnos de que quede limpia. Luego la cortamos en julianas bien delgaditas, como en corte de pluma. Este tipo de corte hace que no se sienta tan pesada al comerla, porque queda más fina, más delicada y se integra mejor en la ensalada. Ahora, seguimos con el pepino europeo. Preste atención aquí que este paso tiene su ciencia. El pepino, aunque es muy refrescante, muchas veces la cáscara puede amargar un poquitico, entonces lo que vamos a hacer es pelarlo completico, que quede limpio y sin cáscara. Después lo partimos a lo largo en 2 mitades. Le sacamos las semillas y vemos que están muy grandes y luego lo cortamos en medias lunas delgadas. Mire pues, dele clic aquí en suscribirse y acompáñeme en esta cocina que hacemos con tanto cariño. Cada día subimos recetas fáciles, variadas y saludables para todos los gustos. Tenemos muchísimas opciones sin azúcar, pensadas para todo público y para quienes quieren cuidarse más. Ahora vámonos con los tomates cherry. Los lavamos muy bien, eso siempre, y luego los cortamos a la mitad. Este corte permite que suelten un poquito de jugo natural y así le den más vida al aderezo cuando lo preparemos. No te preocupes por anotar toda la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo estaba bien explicadito. Pero espere, que aquí entra el perejil fresco. Tomamos un buen cuarto de manojo, lo lavamos muy bien, lo secamos y luego lo picamos finito, finito, para que se reparta por toda la ensalada. Ya cuando tenemos todo listo y picado, llega el momento de la magia, la ensaladera. Ahí vamos a combinar todo. Ponemos primero el pepino, después los tomates, encima la cebolla y finalizamos con el perejil picadito. Vea qué espectáculo de colores, como que la ensalada ya de por sí invita a comérsela sin necesidad de nada más. Pero no nos vayamos a emocionar todavía porque falta lo que une todo, el aderezo. Entonces agregamos una cucharada de vinagre de manzana.
Luego vienen 3 cucharadas generosas de aceite de oliva extra virgen. Le ponemos una pizca de sal, que no sea mucha, solo para resaltar los sabores, y una pizca de pimienta negra molida que le va a dar un picantico suave, elegante, como ese golpe de sabor que nos encanta. Y aquí viene el cierre, el jugo fresco de un limón. Mezclamos todo suavemente, con calma, para que no se los espiche el tomate ni se nos rompa mucho el pepino, y vea cómo empieza a brillar la ensalada. Si llegaste hasta el final es porque esta receta te gustó, así que déjame tu emoji de ensalada o un corazón para saber que estuviste aquí conmigo. Esta ensalada combina muy bien con un pescadito al horno, con unas pechugas de pollo a la plancha, con carne asada o incluso solita con unas arepitas o un pancito tostado. Y bueno, ya que llegamos al final, yo le digo, hágale pues, anímese a preparar esta receta en su casa. Verá que le va a encantar y seguro la repite más de una vez. Y si la prepara, me cuenta cómo le fue. Déjeme un comentario aquí abajito que yo siempre estoy pendiente de leerlos. No olvide darle me gusta al video, compartirlo con su familia y sus amigos, porque cocinar se disfruta mucho más cuando se comparte.